Con el paso de los años, aprendí que escribir dentro de la industria de los videojuegos no es la cosa más atrayente del mundo. Es como escribir para el no por. El escritor no tiene verdadero poder de influir en el proceso. Estas palabras pertenecen a Ian Dallas, prestigioso director y escritor de videojuegos que ganó muchos premios por el título What Remains of Edith Finch, que la crítica destacó por su excelente argumento. Saludos queridos amigos, en esta ocasión no está mi camarada para agradarles el día con su humor tan singular, pero yo vengo a desarrollar un tema complejo y comienzo preguntándoles algo. Cuando se anuncia un videojuego, ¿qué es lo que más te interesa conocer? Seguramente su jugabilidad, su arte visual, lo atrayente de los personajes, su duración, quizá hasta su banda sonora. ¿Pero qué hay de la historia? ¿Recuerdas más a Nobuo Uematsu por su música o a Amy Hennig por sus historias? Muchos de los primeros videojuegos no tenían un argumento, y cuando comenzaron a salir juegos con un guión era muy básico, lo escribían los propios desarrolladores o directores del juego. Hoy en día siguen saliendo juegos muy populares que no requieren de un guión complejo para ser famosos y disfrutables. Por ejemplo, el videojuego Yu-Gi-Oh! Master Duel tiene una gran jugabilidad y popularidad, pero sus historias, por tipo de monstruo, son una porquería, solo son como de un párrafo y no se necesita ser experto para construir esas mini historias. Sin embargo, algunas personas vieron que los videojuegos podían transmitir el horror que muchos libros o películas no pueden, o generar una empatía única con los personajes bien construidos, por lo que se pensó dar un salto en la creación de videojuegos. Títulos como Heavy Rain llevaban a la industria al siguiente nivel, así que se empezó a usar a escritores profesionales. Por ejemplo, si tú eres fan de la franquicia de Metal Gear y piensas que todos los diálogos, la construcción de personajes y los eventos de los juegos los escribía Hideo Kojima, es que eres muy ingenuo. Hideo se llevaba los reflectores y su contribución era plagiar sus películas favoritas de Hollywood, pero había más gente en esos proyectos. Escritores profesionales como Paul Dini hicieron que juegos como Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City fueran sublimes, obras maestras. Ian Dallas, del que se habló al principio del video, se especializó en la escritura de videojuegos para construir una historia muy compleja en What Remains of Edith Finch, pero él se ha quejado de que primero, no hay centros que ofrezcan una adecuada preparación para ese trabajo, y segundo, que el guionista de videojuegos no es muy reconocido por la audiencia y sus ideas están a merced de lo que quiera el director. Retomo esto último porque no es el primero que se queja de esto. Rhianna Pratchett, aquella periodista feminista que terminó como escritora de videojuegos y que hace muchos años dio la idea para que Grand Theft Auto tuviera una protagonista mujer, además cuando trabajó en Tomb Raider del 2013 quería forzar el que Lara Croft fuera lesbiana. Bueno, pues ella se estuvo quejando por años sobre trabajar como guionista de videojuegos y de la poca libertad que le daban. Ella exigía diversidad de personajes. Siendo sinceros, les comento que esta mujer se quejaba mucho y solo quería meter personajes de la bandera del arco iris, feminismo extremo y situaciones sexuales que no iban con el personaje. Nunca comprendió bien a Lara Croft y por ello, lo único destacable en la historia de sus juegos fue el DLC de la mansión Croft, cuyo argumento habla de los padres de Lara, coincidentemente siendo donde más metieron la mano otros, y fue lo mejor. Lo que ella escribió sin supervisión, tanto en cómics como en el juego, es un asco. Pero entonces, si es una complejidad escribir en la industria de los videojuegos, ¿se menosprecia a los escritores o se les sobrevalora? Es una pregunta compleja. Por ejemplo, el videojuego de exploración en primera persona Gone Home fue alabado por su historia, la cual consiste en conocer cómo la hermana lesbiana y feminista del personaje que manejamos salió del closet y se escapó con su pareja. El título fue remarcado como arte, ganó algunos premios y obtuvo calificaciones altísimas, pero la historia es muy simple y al exagerar los trastornos mentales de la familia se nota absurda. Para que entiendan, la complejidad de la historia es comparable a esos concursos de cuento a los que entra uno a los 16 años, con historias que les falta muchísimo para ser consideradas arte, pero aquí la alabaron. La industria de los videojuegos se conforma con tan poco. En el videojuego de fútbol FIFA decidieron contarte la historia del futbolista Alex Hunter y su camino. Habían dicho que se apoyaron de muchos futbolistas profesionales y
y sus testimonios para crear esa historia, pero esta es una basura. Su mal guión, acompañado de malas animaciones, te sacará una carcajada en los supuestos momentos tristes. Hay agujeros y cosas sin sentido por doquier. Por otro lado, el juego Silent Hill Shattered Memories requirió de numerosos psicólogos para construir su historia, y esta tiene grandes giros y una profundidad muy satisfactoria. Tú mismo piensa en algún videojuego que te haya encantado por su historia y que la consideres sobresaliente. Ahora que salió el videojuego Stray, el llamado juego del gato, muchos como Sassel, en lugar de hablar de la historia y la interacción con los robots, hablaban de que tenía una jugabilidad muy básica, o cuando un videojuego tiene mucha cinemática, le llaman pelijuego de forma despectiva. Ahora, Amy Hennig, la escritora y directora de videojuegos tan famosa en la industria de videojuegos, también compartió en una entrevista lo difícil que es realizar el trabajo de escribir videojuegos. Por otro lado, ella piensa que la dirección creativa de un guión tiene más importancia que los gráficos del juego. El videojuego de Fran Bow les encantó a varios por su historia y sus diálogos tan divertidos, a pesar de que no tuviera las animaciones más actualizadas del momento. Amy Hennig, con sus estudios de cine, aporta que la construcción de personajes y la interacción entre ellos es algo en lo que se debe hacer mayor énfasis. Depende del escritor el crear personajes que no se sientan planos y tengan muchos matices según las situaciones. Uncharted 2 sería su obra maestra en cuanto a guión. Las interacciones de Nathan con Chloe y Elena son muy divertidas y tienen esos matices de los que se refiere la escritora. Sin embargo, las historias de los videojuegos deben copiar al cine, así como con Emi o Kojima. ¿La clave está en basarse del cine para construir historias? ¿O estas merecen un estilo propio? ¿Se sobrevaloran estas historias? Deja tus respuestas en los comentarios, y si el video llega a 5000 visualizaciones, sacaré la parte 2. Hasta la próxima.